Buenas tardes. De nuevo Dios nos da la bendición de podernos reunir, de poder compartir este tiempo, que este sea un tiempo maravilloso donde podamos disfrutar del amor de Dios, de la bendición de Dios, de congregarnos a través de un medio virtual. Definitivamente esto ha trascendido nuestras vidas, ha trascendido nuestra existencia y tenemos que aprovechar los recursos que tenemos para podernos conectar. Pensemos cómo era para los cristianos del primer siglo. La mayoría de ellos había conocido personalmente a Jesús, presencialmente, habían visto sus milagros, pero luego vino otras generaciones que no lo habían conocido presencialmente, que estaban recibiendo las impresiones del Espíritu Santo de Dios cada vez que se reunían a orar, donde el Espíritu Santo se derramaba en lenguas, unos profetizaban, otros oraban, otros predicaban, y luego vinieron las cartas de los apóstoles, de los discípulos que estaban recogiendo los testimonios de aquellos que habían conocido personalmente a Jesús. Y para ellos recibir una carta era recibir un regalo de Dios, porque esas cartas, esas epístolas estaban hablando acerca de lo que Dios había predicado, de lo que Jesús había predicado y del propósito de Dios con ellos. Así es que seguramente para ti ver uno de estos videos seguramente va a ser una respuesta, y lo que escuches hoy va a llevarte a meditar, y mi anhelo y mi propósito en el amor de Cristo Jesús es compartirte a ti muchas de las enseñanzas que Dios nos ha dado como cuerpo y como iglesia. Así es que te voy a invitar a que de una manera sencilla en este momento le pidamos al Espíritu Santo de Dios que Él guíe este tiempo, tanto para ti como para mi vida, y pedirle al Espíritu de Dios que Él se mueva con libertad. Por favor, cierra por un momento tus ojos y vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de nuevo de congregarnos a través de este medio virtual. Oramos, Señor, que así como en el primer siglo las cartas de los apóstoles que llegaban a las diferentes iglesias eran un bálsamo, también este video, esta grabación, para quien lo escuche, Señor, sea un bálsamo, aliente su fe, fortalezca su esperanza, Señor, oh Dios, y su decisión de vivir para Cristo. Padre, gracias por tu fidelidad, te pedimos que tú obres a través de tu palabra. Queremos entregarte el tiempo de alabanza que vamos a tener, queremos disfrutar, Señor, oh Dios, de la adoración, Señor, queremos entrar, Señor, oh Dios, en intimidad contigo, y queremos aprender a derramar nuestro corazón en tu presencia. Bendito Padre, gracias por este privilegio que tú nos das, porque definitivamente es un privilegio el que tú nos estás dando, Señor, porque cuántos desearían recibir un mensaje de estos y no lo saben, no saben cómo acceder, pero tú nos das a nosotros la bendición de poderlo no solamente emitir, sino también recibir, y que haya un feedback, Señor, que haya un proceso de retroalimentación donde podemos escucharnos los unos a los otros. Padre, toma el tiempo que sigue, que es el tiempo de alabanza, y permítenos, Señor, meditar luego en tu palabra para poder ir a los testimonios de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios por ello y vamos a entrar en este tiempo de alabanza y de adoración. Bueno, iglesia, qué bueno es estar otra vez reunidos en familia, el poder apartar este espacio para el Señor, poder entregarle una alabanza de todo corazón, entregar lo mejor que nosotros tenemos como hijos para Él, porque Él se lo merece. Así que vamos todos juntos a declarar que el Señor está en este lugar, en su hogar, en su familia, en su empresa, en su estudio, en cada una de las situaciones que tú vivas. Declara, el Señor está en este lugar. Así que vamos todos juntos a declararlo. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma. Decláralo. Para sanar
para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma, para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma. Declara lo que está para sanar y ha librado nuestra alma, así que le damos gracias infinitas a Él. Para sanar, para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma, para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor está aquí. El Señor está aquí. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permites disfrutar de ti. Nos permites estar juntos en un mismo espíritu y como iglesia, Dios. Por favor, guía nuestra alabanza, guía nuestra adoración, Señor, y que con cántico nuevo te adoremos, Dios, y te exaltemos. Cada uno entregue ese tiempo al Señor y con su corazón y con sus labios adore. Señor, te queremos decir que somos tuyos y te pertenecemos para siempre. Gracias porque te pertenecemos a ti. Declaramos que somos tus hijos. Y gracias porque tú nos guías en nuestros caminos. Gracias, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor.
mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Oh, te pertenezco, Señor. Oh, te pertenezco, Señor. Te pertenecemos a ti. Somos privilegiados de ser amados, de ser tus hijos. De los deleites, de tus maravillas, de todo lo que has creado y de todo lo maravilloso que haces día tras día en nuestras vidas. Así que en esa misma actitud, en esa misma disposición, en esa misma forma que tú alabas al Señor, te invito a que tú cierres tus ojos y le entregues este tiempo al Señor, y que no sean en tus propias fuerzas, sino que seas tú como hijo, como su amado, cantando al Señor. Te damos gracias a ti, Padre amado. Lo único que tenemos para decir es gracias. Gracias por las cosas buenas, aún por las cosas malas, porque cada una de aquellas cosas nos demuestra los propósitos maravillosos que tienes para nuestras vidas, Señor. Canta al Señor. Canta al Señor toda la creación. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser
el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Dios, gracias por este tiempo tan especial que nos permites compartir contigo, Dios. Gracias por nuestros hogares, Dios, gracias por nuestras familias, gracias por nuestra iglesia. Gracias por lo que hoy nos vas a permitir aprender, Señor, y que sea tu fruto, Dios, abundando en nuestras vidas. Por favor, quédate con nosotros, Señor, te entregamos nuestras vidas, que nuestra alabanza, Señor, haya sido como olor fragante a tus pies. En el nombre de Cristo te oramos. Amén. Muy bien, ya hemos alabado al Señor. Yo te pediría que allí donde tú estás le demos gracias a Dios por este precioso tiempo que acaba de terminar. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el testimonio que vamos a escuchar. Señor, que nos anime, Señor, oh Dios, a entender el privilegio que tenemos, Señor, oh Dios, de vivir para ti. Y cuán importante, Señor, es que nosotros oremos los unos por los otros. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy, lo que quiero compartirles es ¿por qué orar? ¿Por qué es tan importante para muchas personas la oración, mientras que para otras de pronto es como hablar al aire, es como hablarle a una pared, no se conecta, no hay ningún tipo de trascendencia en la oración? Pero, ¿qué significa el por qué orar para los discípulos de Jesús? Antes de introducirnos en la palabra, te voy a invitar a que escuches este testimonio y miremos qué podemos aprender de él. Que no sepa lo que les quiero decir, y lo hice grande porque estaba caminando suaves años y realmente en la cafetería intentamos civilización mucha cosa. Lo interesante de mi vida es que hoy en día muchas personas me ven, me conocen a través de la música, a través de mis canciones. En las naciones, al lugar a donde voy, muchas personas ven un presente, pero desconocen un pasado. Mucha gente me ven saltando, me ven contento, me ven con el micrófono en la mano, me ven con tanto ímpetu, tratando de proyectar un mensaje que tengo, tratando de que el mundo sepa lo que les quiero decir, y con esa pasión tan grande, pero muchas personas desconocen en realidad por qué tanta alegría, por qué tanto ímpetu, por qué tanto gozo al hacer y al decir lo que digo y al hacer lo que hago. Y la realidad es la siguiente: a la persona que ven con el micrófono en la mano, ese cantante llamado Redimido, es un joven que viene de la República Dominicana con un trasfondo que para algunos es desconocido, para otros no. Y para esos que es tan desconocido es a los que me quiero dirigir y decirles lo siguiente. Este joven que ustedes ven acá sabe lo que es estar 5 días con la misma ropa, sabe lo que es pasar de ser el orgullo de la familia por ser tan estudioso, por ser tan inquieto en el sentido de querer aprender muchas cosas. Estudié dibujo, pintura, teatro, hice un montón de cosas tratando de sobresalir y querer ser alguien importante en mi familia, pero un día caí en ese mundo que le llaman el mundo de las drogas, porque en las drogas se cae, no se entra, ni se sube, ni se baja, sino que se cae. Y caí en ese mundo de las drogas por un tiempo, y lo
lo que nunca voy a olvidar de todas las tristes experiencias en ese mundo, es aquel día que caí tirado. Esta es la parte que siempre digo que mucha gente no sabe de esa parte. Es ese día que caí tirado en el suelo por una sobredosis de droga. Había consumido un tipo de droga extraña y lo hice queriendo llamar la atención de las personas que estaban compartiendo conmigo, y recuerdo como ahora una sobredosis que me tiró al suelo, desmayado totalmente. Mi corazón vibraba así como vibran los teléfonos cuando están en modo vibrador, y solo escuchaba las voces de las personas que me rodeaban. Aunque estaba desmayado y tirado, podía escuchar a las personas que estaban preocupadas por mí. Decían, ¿qué le pasó a Willy? ¿Qué le pasó al chico Luke? Como me decían en el barrio. Y allí tirado, boca arriba, recuerdo que sentí el frío de una lágrima que salió de mi ojo derecho y que cayó en mi oído. Esa lágrima fría me ayudó a pensar en todas las veces que alguien se acercó a mí para hablarme de Dios. Cada vez que yo veía en las esquinas del barrio a los cristianos que yo le decía fanáticos o que me burlaba de ellos, presentando un mensaje que, aunque me llamaba un poco la atención, yo seguía de largo porque creía que lo que estaba haciendo estaba más interesante que pararme a verlos a ellos. Mi mente empezó a dar un flashback hacia atrás, a recordar todas las oportunidades que yo tuve de haber conocido a Dios, porque pensaba que me iba a morir ese día. Yo recuerdo que mis últimas palabras antes de caer desmayado fue: llamen a un médico o llamen a una ambulancia porque no puedo estar sobre mis pies. Cada vez que yo recuerdo eso, de cómo yo pensaba que la vida se me iba ese día, y cómo Dios en su misericordia no permitió que mi vida se esfumara sin alcanzar el propósito que Él tenía para mí, hoy en día eso es lo que se convierte en el motor, es la gratitud que siento en mi corazón, es el motor que me hace sonreír como sonrío, brincar como brinco en la tarima, sostener el micrófono como lo sostengo, escribir las canciones que escribo. Así que mucha gente no conoce esa parte de mí. Este redimido que ven aquí ante sus pantallas es redimido porque lo que tiene, lo que es y lo que ha logrado alcanzar no ha sido por su propia fuerza ni por su inteligencia, sino por el precio pagado por Jesús, por lo que Él hizo en mi vida, por haberme rescatado del mundo de las drogas, por convertirme en lo que soy. Y como ustedes, yo sé que les gusta más que yo se lo diga de forma rimada o de la forma en que me conocen, se lo voy a decir de esta manera. Yo estaba caminando por la calle y me encontré con un varón frente a una cafetería y entablamos una conversación. Me dijo: muchacho, tú tan joven y fumando, es que no te das cuenta que eso te está matando. Yo le dije como burla: usted tiene razón, pero seguí con mi cigarro, y él me miraba con compasión. Me preguntó que cuántos años yo tenía. Yo le dije 19, mientras que me reía. Me dijo: oye, ¿nunca te han hablado de Jesús? Y yo le dije: sí, panita, el que murió en la cruz. Pues búscalo, entrégale tu vida, que Él te ame. Y yo le dije: lo he pensado, pero la calle me llama. Me puso la mano en el hombro y me miró a los ojos. Y lo que me dijo me puso el cuerpo flojo, que yo estaba trabajado y cargado por el pecado, pero Cristo dio su sangre para que descanse perdonado. Salí de ese lugar llorando y mirando al cielo, y el cigarro que tenía se cayó en el suelo, y mientras más lloraba, más libre me sentía. Al cielo yo clamaba, y desde ese día ya no más arrebato, no más resaca, soy redimido y de aquí nadie me saca. Eso lo hizo Jesús en mi vida y también lo quiere hacer por la tuya. Ahí donde estás, en cualquier rincón que me estés viendo a través del televisor, en tu computador, en tu celular, en cualquier rincón, eso no fue un accidente, fue un propósito de parte de Dios para alcanzarte como me alcanzó a mí. A lo mejor no estás en drogas, no estás haciendo lo que yo hice, no estás en nada de aquello, pero necesitas de Él en tu corazón. Así que ahí donde estás, solamente abre tu corazón y repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito, reconozco que soy pecador, mas en ti puedo ser un pecador, pero arrepentido. Entra a mi corazón, perdona la maldad de mi alma y escribe mi nombre en el libro de la vida. Acepto tu gracia y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito. La mejor decisión de tu vida. Bendiciones. Espíritu de Dios, te damos gracias por lo que tú nos has enseñado a través de este testimonio. Seguramente, si tú lo compartes con tu familia, vas a encontrar muchas lecciones. Pero yo quiero invitarte que vayamos por un momento a la Biblia y vamos a leer Lucas capítulo 11. Esta mañana escuchaba a uno de los líderes de hombres que compartía este pasaje y Dios me inquietó acerca de enseñar acerca del por qué orar. Pero antes de ir a su palabra, quiero preguntarte: ¿por qué crees que Dios te dio ojos? ¿Por qué crees que Dios te dio oídos?
porque te dio el gusto de poder disfrutar de lo que comes, de poderlo palpar, porque Dios te dio el don del tacto para poder palpar, porque Dios te dio la capacidad de poder ver, oír, oler, ¿no es cierto?, gustar y palpar, que son los sentidos físicos. Y sin duda es porque Dios quería que tú disfrutáramos, que tú y yo disfrutáramos de la creación. Sin duda Dios nos dio ojos para que nosotros pudiéramos ver los colores que Dios ha hecho. Cada vez que miramos al cielo, miramos la creación, vamos a darnos cuenta de la inmensidad de toda esa paleta de colores que nosotros vemos en la naturaleza. Pero Dios también te dio oídos para que pudieras disfrutar de los pájaros cuando trinan, aún de escuchar a otras personas. Alguna vez conocí a varios sordomudos, y especialmente recuerdo mucho una chica que ella experimentaba mucho enojo porque no podía comunicar exactamente lo que había en su corazón. Había tanto por decir, pero era muy difícil para ella poderlo comunicar si no era a través de un lenguaje de señas. Y yo te quiero decir algo. El propósito por el cual tú y yo estamos acá no solamente es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, sino que también disfrutemos de todo lo que Dios ha creado. Por eso Dios nos dio sentidos físicos, pero también Dios nos dio sentidos espirituales, y a cada sentido físico le corresponde un sentido espiritual. Podríamos decir que así como tenemos una visión física, Dios también nos llama a que tengamos una visión espiritual, que así como podemos escuchar a las personas, Dios también quiere que aprendamos a escucharlo a Él. Y así como podemos nosotros gustar y ver qué bueno es una fruta, también la palabra de Dios nos dice: gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Así es que los sentidos físicos son representaciones físicas, son representaciones visibles más bien de sentidos espirituales. Por eso, a la pregunta de por qué orar, es importante que nosotros sepamos que lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado para que nosotros disfrutemos de todo lo que Él también ha creado. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios en Lucas capítulo 11. Y bueno, yo tengo aquí mi Biblia y voy a leerles lo que dice Lucas capítulo 11. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. Versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración, que es mundialmente conocida como la oración del Padre Nuestro, es una oración que refleja los motivos por los cuales los discípulos en diferentes épocas, desde el tiempo de Jesús, oramos al Padre, y aún desde antes con el pueblo de Israel aprendieron a relacionarse con Dios a través de la oración. Pero ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Cuál es el potencial que hay en la oración? Lo primero que tendríamos que decir está en el versículo 1 y versículo 2, la parte A. Y es que la oración refleja tu intimidad con Dios. Lo primero, la oración refleja tu intimidad con Dios. La Biblia dice que cuando los discípulos vieron a Jesús orando, cuando ellos vieron a Jesús orando, Jesús oraba con tanta intimidad con el Padre que uno de ellos le dijo a Jesús: Jesús, yo quiero aprender a orar a Dios como tú oras. Yo quiero que tú me enseñes a orar. Y esto nos está diciendo que cuando Jesús oraba al Padre, Él aprendía a derramar su corazón en la presencia de Dios. Por eso en el versículo 2, cuando Jesús le responde a su discípulo, les dice y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
¿Y por qué al Padre? Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús vino a glorificar al Padre. Pero también hemos aprendido que oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, que es su Hijo, y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando tú le oras al Padre, Jesús no se siente mal porque le oras al Padre. O si tú le oras a Jesús, el Padre no se va a sentir mal porque le oras a su Hijo, ni el Espíritu Santo se siente menoscabado si no le oras a Él. Porque entre la deidad, entre las tres personas de la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay celo entre ellos. Ellos viven en comunión y el uno glorifica al otro. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios glorifica al Hijo en medio de nosotros, enseñándonos todas las cosas que Él nos enseñó. Así es que el Hijo vino a glorificar al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Así es que nosotros como iglesia hemos sido llamados a honrar al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, permitiendo que Él haga su obra en nosotros. Entonces, lo primero que quiero recordarte es que la oración refleja tu intimidad con Dios, ya sea con el Padre, ya sea con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y ahí quiero decirte algo. Muchas personas, su primer encuentro personal con Dios no lo tuvieron con Jesús, sino que lo tuvieron con Dios Padre. Experimentaron el amor paternal de Dios en un momento de profunda necesidad y soledad en su vida, en un momento de una sensación de desamparo y orfandad. Pero luego en ese caminar con Dios Padre, Dios los lleva al señorío de su Hijo y a entender que ellos y todos nosotros hemos sido llamados a reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. La palabra de Dios en Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación sino en el nombre de Jesús. Pero también hay personas que han tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo a través de un derramamiento de dones, del ejercicio de un don de sanidad de algún creyente que llegó a sus vidas, oró por sanidad, oró por restauración y Dios respondió y fue un encuentro con el Espíritu Santo. Han sido consolados en momentos también de aflicción, de dolor. Y Dios ha usado el Espíritu Santo para ministrarles. Así es que la oración refleja tu intimidad con Dios, ya sea que se trate del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero cuando Jesús nos enseña a orar al Padre. Y luego dice, cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando dice santificado sea tu nombre, es porque la palabra de Dios nos enseña que en la santidad de Dios es nuestro mayor refugio. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, hay un canto, hay una expresión de alabanza y de adoración de una mujer que reconoció que no había un refugio más grande como el Dios Santo. Y quiero leerte lo que dice ese versículo. Dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Cuando Jesús le enseña a los discípulos que reconozcan la santidad de Dios, es porque también les está enseñando que reconozcan que Él es su refugio, que no hay refugio como el Dios nuestro, que no hay un Dios que pueda ofrecer tanta seguridad como la que nos puede ofrecer el Dios Santo de Israel, el Dios de la iglesia. En Él, nosotros, en el Dios de nuestro Padre Celestial, nosotros podemos tener la seguridad y la confianza de que Él nos brinda acceso a su presencia. ¿Por qué? Porque Jesús ya entregó su vida por nosotros. Pero lo segundo que nosotros vamos a aprender a través de la oración del Padre Nuestro es que la oración orar significa que yo me pongo de acuerdo con la voluntad de Dios, que yo me alineo con la voluntad de Dios, que estoy en unidad con la voluntad de Dios. Orar no significa que yo obligo a que Dios haga mi voluntad, sino que yo me someto a la voluntad de Dios. Y familia, esta es una de las cosas más difíciles que hay en la vida, y es cuando nosotros aprendemos a someternos a la voluntad de Dios. Algunos porque les cuesta por rebeldía y otros porque es nuestra naturaleza con la cual luchamos. Todos quisiéramos que Dios hiciera las cosas como nosotros queremos,
Pero Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, dice el versículo 2 en la parte B, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Luego yo quisiera preguntarte en este momento, ¿estás orando para que se haga la voluntad de Dios en tu vida o todavía estás orando para que Dios haga las cosas como tú quieres? No oramos para que Dios haga las cosas como queremos, sino para que se haga la voluntad de Dios. Luego, este segundo elemento tan importante, la oración del Padre Nuestro, debe estar también presente en nuestras vidas. Cuando tú ores, tú coloca tus peticiones delante de Dios, pero siempre recuerda que debes darle a Dios la prerrogativa de tu oración. Es decir, Él decide cuándo la contesta, cómo la contesta y si te contesta sí, no o en su tiempo. Porque Dios muchas veces nos dice sí, pero no inmediatamente. Y Dios nos puede decir sí, pero a la manera de Él. Por eso, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es el segundo componente de la oración, del por qué orar. Entonces, el primero, la oración refleja tu intimidad con Dios. El segundo, oramos para unirnos a la voluntad de Dios, para alinearnos con la voluntad de Dios. Y lo tercero es que oramos por nuestras necesidades que pueden ser físicas, otras emocionales y otras espirituales. Por ejemplo, allí en Lucas capítulo 11, versículo 3, Jesús le enseñó a los discípulos que ellos debían orar también por sus necesidades físicas. Y en el versículo 3 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué oramos por el pan? Oramos por el pan físico, pero también oramos por el pan espiritual. ¿Pero por qué podemos orar por el pan físico? Tal vez tú digas, pero es muy sencillo. ¿Sabes? No es tan sencillo. Hoy la tercera parte del planeta está sufriendo hambre. Así es que cuando tú te sientas a la mesa y tienes un pan para llevarte a la boca, realmente eres de los 2/3 del planeta que puede comer, cuando hay 1/3 que solamente se alimenta de $1 al día. Podríamos decir que es mucho realmente en muchos países alimentarse con 3,000 pesos al día. En muchos otros países las personas no tienen sino una comida al día. Así es que cuando tú te sientas en la mesa con tu familia y puedes compartir el pan físico, realmente somos unos privilegiados de poderlo hacer. Y te invito a que le des gracias a Dios. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 al 24, hay una hermosa exclamación acerca del por qué debemos dar gracias a Dios. Dice la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Por qué oramos por el pan físico? Porque también necesitamos aprender a darle gracias a Dios por todo lo que Dios suple en nuestras vidas, por la manera como Dios nos provee, por la manera como Dios suple tus necesidades. Pueda que tú tengas la bendición de no mercar día a día, sino de mercar semanalmente o quincenalmente o mensualmente. Pero ya sea que vayas a la tienda a mercarlo de cada día, al jornal, o ya sea que tenga la bendición de mercar para un mes, nunca te olvides de saber de que Dios te da la bendición de poder comer y también te da la provisión para poderlo hacer. Y también entonces allí podemos reconocer que hay necesidades emocionales. ¿Por qué necesidades emocionales? Porque definitivamente necesitamos aprender a convivir sin hacernos daño, y si nos hacemos daño por alguna razón, voluntaria o involuntariamente, necesitamos perdonar. Por eso, después de orar por el pan físico, oramos también para que podamos perdonar. Por eso allí en Lucas 11, versículo 4 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Necesitamos aprender a perdonar para que podamos vivir libres, para que podamos amar, para que podamos disfrutar de la vida que Dios nos ofrece. Necesitamos aprender a perdonar para que nuestro equipaje sea ligero, para que tú y yo no andemos en la vida con pesadas cargas, para que podamos valorar a las personas como Dios las ve.
pero también oramos por las necesidades espirituales. Y una gran necesidad espiritual es no caer en tentación y líbranos del mal. Y eso es lo que nos enseña la oración del Padre Nuestro. Nos enseña que tú y yo, en primer lugar, la oración refleja nuestra intimidad con Dios. En segundo lugar, de que oramos para alinearnos con la voluntad de Dios. Y tercero, que podemos orar por nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales para que podamos glorificar a Dios. Por eso el Padre Nuestro termina diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oramos espiritualmente por esa necesidad que todos tenemos de vivir en la libertad a la que Dios nos ha llamado. No una libertad como una ocasión para volvernos a ser esclavos del pecado, sino una libertad para poder disfrutar de la bendición que Dios nos ofrece y que Él nos da. Pero ahí no para la enseñanza. Si tú y yo seguimos leyendo Lucas, dice en el versículo 5, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Por qué Jesús habló del ser importunos en la oración? La palabra importunidad significa aprovechar la oportunidad, significa el ser persistentes en la oración. ¿Por qué tenemos que ser persistentes? Básicamente porque en Jeremías la palabra de Dios dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quiere saber si esa petición que tú le estás haciendo a Dios es una petición real, firme y constante en tu vida. Porque nosotros muchas veces somos como niños pidiendo lo que no nos aprovecha, pidiendo lo que no nos edifica y pidiendo circunstancialmente. Unas veces queremos unas cosas y luego otras. Y la palabra de Dios en el libro de Santiago dice que no piense alguno que obre de esta manera que recibirá cosa alguna del Señor. No podemos ser como olas, un día una cosa y otro día otra. La persistencia, el ser persistentes en la oración nos lleva a que seamos constantes en ella, firmes y constantes en la oración, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. La persistencia en la oración nos lleva a conocer también el corazón de Dios y nos lleva también a conocer nuestro propio corazón, porque para poder ser persistentes en la oración se requiere fe. Y este pasaje de Lucas 11, termina diciendo desde el versículo 9 al 13. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios nos ha llamado a que nosotros pidamos. Dice: pedid y, ¿qué dice? Y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Qué más dice? Llamad y se os abrirá. Esa es la bendición que Dios nos otorga. Ese mismo pasaje está en Mateo capítulo 7, versículo 7, y se llama la oración y la regla de oro. Nosotros hemos sido llamados a pedir, hemos sido llamados a tocar, a llamar a la puerta, hemos sido llamados a buscar. No desistas en tu oración, pide a Dios, y pide a Dios con la certeza de que Dios quiere lo mejor para tu vida. Pide a Dios con la certeza de que si tú le buscas, Él se dejará hallar por ti. Búscalo y le hallarás, dice la palabra del Señor. Y algo muy importante, pide no solamente por tus necesidades físicas, pide por tus necesidades espirituales. Por eso ese pasaje termina diciendo:
Versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Dios te llama a que le pidas a Dios que el Espíritu Santo llene tu vida, guíe tu vida, paso a paso, momento a momento. Así es que pedir la llenura del Espíritu Santo significa pedir la sabiduría de Dios, los recursos de Dios. Recuerda que la palabra del Señor dice que en la casa del hombre sabio hay abundancia de todo bien. Dios quiere bendecirte con sabiduría, porque la palabra de Dios dice que si el hierro se embotare, hay que añadir fuerza, mas la sabiduría es provechosa para dirigir. Y Dios quiere ver a su pueblo tomando la iniciativa, yendo a la cabeza y no yendo en la cola. Espíritu de Dios, en esta noche nosotros oramos dándote gracias, porque tú eres el que nos impulsas a orar, tú eres el que nos motivas a orar. Señor, enséñanos a orar como tú le enseñaste a los discípulos, Señor. Enséñanos a orar por las motivaciones correctas y enséñanos a orar pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Llénanos, Señor, guíanos, oh Dios, apaciéntanos e instrúyenos. Tu palabra dice, Señor, oh Dios, que hay un pan espiritual, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Danos el privilegio, Señor, de seguir orando, Señor, y que en el orar se refleje nuestra intimidad contigo, y que en el orar nosotros podamos tener el disfrute de estar en tu presencia para poder entonces tomar decisiones sabias y haya abundancia de todo bien en nuestras casas. En el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios hemos orado con acción de gracias. Amén. Dios te bendiga y te siga motivando a tiempos de oración y de intimidad con Él. Y recuerda la bendición, tu intimidad con Dios animará a que otros también tengan esa intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Les quiero mucho.